¿Qué tal, muchachos? Vamos a trabajar la tabla de frecuencias. Soy el maestro Leo. Empecemos con determinar el rango. Es la distancia que existe desde el dato mayor hasta el dato menor. Es decir, identificas el dato mayor, identificas el dato menor y determinas una resta. Luego, número de clases. Es la cantidad de clases que tiene o que tendrá una tabla de frecuencias. Una clase, haz de cuenta que es una caja donde vas a colocar unos datos. El número aproximado de clases para datos agrupados se calcula con la fórmula de Herbert-Sturges. Observa, 1 más 3.322 por el logaritmo de n. N es el número total de datos. Ahora vamos por la amplitud. Es el tamaño del intervalo de las clases. ¿Cómo lo determinamos? Rango entre número de clase. Intervalo, conjunto de valores que conforman una clase, es decir, es el total de datos que vamos a colocar en la caja que te había mencionado. Unidad de medida, es la unidad de medida de los datos. Por ejemplo, si los datos son 3, 6, 9, 5, 2, 7, por mencionar algunos, como los datos son números enteros, entonces la unidad es 1. Si el grupo de datos es 2.1, 5.6, 7.8, como son décimos, entonces la unidad es 0.1. Ahora vamos por los límites. Límite inferior es el valor más pequeño del intervalo. Para la clase 1 es el dato menor y es donde empezamos a formar la tabla de frecuencias. Límite superior es el valor más grande del intervalo. ¿Cómo lo determinamos? Fácil. Límite inferior más amplitud menos unidad de medida. Por eso es importante identificar la unidad de medida. Límite real inferior es el resultado de restarle la mitad de la unidad de medida al límite inferior. Límite real superior es el resultado de sumarle la mitad de la unidad de medida al límite superior. Ahora vamos por la marca de clase. Es el valor que se encuentra a la mitad de cada intervalo y también es conocido como punto medio. Es muy sencillo. No es otra cosa más que el promedio del intervalo. Límite inferior más límite superior entre 2. Vamos a resolver un ejercicio en donde presentemos toda la tabla de frecuencia. Dice, en un restaurante, para repartir en forma justa la propina entre cocineros y meseros, se registró toda propina que dejaron los comensales en una jornada de trabajo. Los resultados en pesos son los siguientes. Vamos a iniciar. Ahí contamos cuántos datos tenemos. Ayúdenme, por favor. Tengo 12 columnas y 10 filas, por lo tanto 120 datos. Ahí ya es importante porque n vale 120. Acuérdate que n es el número total de datos. Ahora ayúdame a identificar el dato más grande, por favor. ¿Ya lo identificaste? Muy bien. Ahora el dato más pequeño. ¿Lo tienes? Muy bien. ¿Para qué vamos a ocupar el dato más grande y el dato más pequeño? Muy bien. Para determinar el rango, acuérdate que es la resta de estos datos. ¿Sale? Efectivamente, el dato mayor es 50, el dato menor es 5, por lo tanto el rango es 45. Número de clases. Utilizamos la formulita. Acuérdate que n vale 120, porque son 120 datos. Entonces, primero, logaritmo de 120.
te tiene que resultar 2.07918. Lo multiplicas por 3.322 y te debe dar 6.907. Súmale 1 y el número de clases aproximado es de 7.907. Ahora vamos por la amplitud. Recuerda, rango entre número de clases. Rango es 45, número de clases 7.907. Por lo tanto, la amplitud es 5.691. Debo utilizar el número superior entero, porque no puedo colocar en la clase un pedazo de dato, porque son enteros. ¿Sale? Cuidado aquí. La amplitud es 6. ¿Qué significa el 6? Que en cada clase voy a colocar 6 lugares. Y además, como son números enteros, la unidad de medida es 1. Muy bien, empecemos a formar la tabla de frecuencias. El intervalo empieza con el dato menor de todos los datos. ¿Cuál era el dato menor? 5. Muy bien. Luego, ¿cómo determinamos el límite superior? ¿Recuerdas? Límite inferior más la amplitud menos la unidad de medida. 5 más 6, 11, menos 1, 10. 11 más 6, 17, menos 1, 16. 17 más 6, 23, menos 1, 2. Así sucesivamente. En total, observa, quedaron 8 clases. Después, intervalo real. ¿Recuerdas cómo determinar el intervalo real? El límite real inferior es límite inferior menos la mitad de la unidad de medida, es decir, 5 menos 0.5. Límite real superior es límite superior más la mitad de la unidad de medida, es decir, 10.5. Y así sucesivamente, 11 menos 0.5, 10.5. 16 más 0.5, 16.5. 17 menos 0.5, 16.5. 22 más 0.5, 22.5. Y así hasta terminar todas las clases. Vamos con la marca de clase. ¿Te acuerdas cómo determinar la marca de clase? Te dije que era el promedio del intervalo, es decir, 5 más 10, 15, entre 2, 7.5. 11 más 16, 27, entre 2, 13.5. 17 más 22, 39, 19.5. Y así sucesivamente con todos los demás. La tabulación, ¿qué es la tabulación? Es muy fácil. ¿Te acuerdas de toda tu tabla? Muy bien. Empecemos. El 42. ¿Dónde colocaríamos el 42? En la clase 7. Muy bien. El 30. ¿Dónde colocaríamos el 30? Clase 5. Muy bien. El 50. Clase 8. Muy bien. El 15. Clase 2. Muy bien. 27. Clase 4. El 11. Clase 2 y así sucesivamente irías colocando líneas hasta que termines los 120 datos. La siguiente columna es la frecuencia. La frecuencia no es otra cosa más que colocar la numeración de todas las rayitas que tienes. 5, 10, 15, 2, 17. Es contar cuántos numeritos colocaste en cada clase. Aquí ya está la frecuencia. De la clase 1 son 17,
clase 2, 18, clase 3, 21. Esto lo tienes que comprobar. No me creas, por favor. Esto lo tienes que comprobar. ¿Y qué tal si me equivoqué, verdad? Vamos por la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. ¿Cómo se determina la frecuencia acumulada? Mira, en la clase número 1, pues va el mismo numerito. Para la clase 2, vas a sumar el 17 más la frecuencia de la clase 2, que fue 18. 17 más 18, 35. Luego, este 35 le vas a sumar la frecuencia de la clase 3, que son 21. 35 más 21, 56. Y así sucesivamente, 56 más 13, 69. 69 más 12, 81. 81 más 12, 93. 93 más 16, 109. 109 más 11, 120. Te debe dar el número total de datos. Si no te da, entonces estás mal. Vamos por la frecuencia relativa. ¿Cómo determinar la frecuencia relativa? Es muy sencillo, mira. Son 120 datos, ¿te acuerdas? 120 datos es el 100%. Entonces, depende de la clase, qué frecuencia tenga, va a ser la frecuencia relativa. Entonces, para calcular la frecuencia relativa voy a aplicar mi regla de 3. Frecuencia por 100 entre 120. Ejemplo, 17 por 100 entre 120. Hazlo, por favor. 17 por 100 entre 120 y te da 14.2. Siguiente, 18 por 100 entre 120 y te da 15. 21 por 100 entre 120 y te da 17.5. Y así sucesivamente. Frecuencia relativa acumulada. Hacemos el mismo procedimiento de cuando hicimos la frecuencia acumulada. El primero es 14.2, le sumas 15, 29.2. Le sumas 17.5, 46.7. Le sumas 10, 8, 57.5. Más 10, 67.5. Más 10, 77.5. Más 13.3, 90.8. Más 9.2, 100. Te debe dar el 100 porque es el 100% de datos. Luego, ¿cómo determinamos los grados? Ahora, 120 datos son 360 grados. Entonces, depende de la frecuencia de la clase, va a ser el porcentaje de grados. ¿Cómo le haríamos? Frecuencia por 360 y dividimos entre 120. Ejemplo, 17 por 360 entre 120 te da 51. Revísalo, por favor. 18 por 360 entre 120 te da 54. 21 por 360 entre 120 te da 63 y así sucesivamente. Grados acumulados, esto ya no lo sabemos muy fácil. Otra vez vamos acumulando 51 más 54, 105, más 63, 168, más 39, 207 y así sucesivamente. ¿Y qué crees? Al final te debe dar los 360 grados. Si no te da, entonces estás mal. Por último, una columna de un producto que es XY. XY que es la marca de clase, FI que es la frecuencia. Entonces vas a multiplicar 7.5 por 17 y te va a dar 127.5. Hazlo, por favor. 13.5 por 18, 243. 19.5 por 21, 409.5. 25.5 por 13, 331.5 y así sucesivamente hasta que termines la columna. Cuando hayas terminado de todo el producto, lo sumas, por favor. Aquí dice suma
del producto de XY por FY. Y si haces bien la suma, te debe dar 3180. ¿Para qué vamos a ocupar 3180? ¿Para qué vamos a ocupar esta formulita? Ahí te van.